Vamos a continuar nuestro estudio de variables aleatorias, esta vez de variables continuas. Para hacer este estudio necesitamos una definición previa, una definición que más que estadística es una definición matemática. Nos habla de una función real, ¿verdad? Es decir, una función que toma valores reales, definida sobre todos los números reales, es decir, su dominio va de menos infinito a infinito, que sea no decreciente. No me pide necesariamente que crezca, ¿ok? Pero sí debe ser no decreciente, continua, específicamente para que la definición tenga sentido matemático, continua por la derecha, ¿ok? Es decir, continua cuando buscamos el límite desde la derecha del punto, y que satisfaga esto que está aquí. Estos son aspectos notacionales. F de menos infinito igual 0, lo que significa es el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es igual a 0. Y f de infinito igual 1, lo que significa es el límite de f de x cuando x tiende a más infinito igual 1. Entonces fíjense que si una función satisface todo esto, es decir, una función definida sobre todos los reales, que toma valores reales, que es no decreciente, que es continua por la derecha, que el límite hacia la izquierda es 0 y el límite hacia la derecha es 1, entonces se llama función de distribución. Ejemplos. Bueno, aquí tienen unos ejemplos con unas curvas. ¿Okay? Estas cuatro funciones que están aquí, estas cuatro gráficas de funciones que están aquí, representan funciones de distribución. Uno nota intuitivamente que hacia la izquierda, es decir, hacia menos infinito, estas funciones valen 0, ¿verdad? Hacia la derecha, es decir, hacia más infinito, llega a un tope que es 1. Uno nota que la función nunca decrece, ¿ok? Ninguna de las cuatro, ¿verdad? Y también con los conceptos más intuitivos, uno dice, bueno, estas funciones son continuas. Ahora, las funciones no tienen que ser curvas para que sean de distribución. Esto que está aquí, ¿verdad? Que está compuesto por dos segmentos de recta, ¿verdad? Y un segmento que los une, ¿verdad? Estos dos segmentos que están aquí, estas dos semirrectas que están aquí, que van de menos infinito a, ¿verdad? Y de B a más infinito, ¿verdad? Estos segmentos que están completamente horizontales, están unidos por este pedazo de recta, ¿ok? Y esto también es una función de distribución conforme la definición que tenemos aquí arriba. Esta función que se está graficando aquí también, ¿por qué? Porque uno se imagina que esto significa que hacia menos infinito la función vale 0, uno se percata de que la función en 1, ¿verdad? Llegó a 1 cuando x cruza cierta frontera y que se va a mantener así cuando x tiende a más infinito y que esta función nunca decrece. Igual pasa con estas que están aquí. ¿Okay? O sea, para que vean distintos gráficos de funciones de distribución y aprendan el concepto. O sea, no se encasillen. Sin embargo, esto que está aquí no es una función de distribución. ¿Okay? Quizás no falle la continuidad. ¿Okay? Quizás uno podría imaginarse que esto vale 1, que esto vale 0, pero vean que aquí sí hay una zona donde la función decrece. En todo este tramo, en toda esta parte del dominio, la función decrece y con eso ya basta para que digamos que no es una función de distribución. Si la función sobrepasara cuando tiende hacia más infinito, ¿verdad? Sobrepasara el 1, o se hiciera negativa en algún pedazo, es decir, bajara de 0, ¿verdad? Perdería la condición de función de distribución. Ahora vamos a acoplar ese concepto con el de variable aleatoria. Lean esto. Si X es una variable aleatoria definida sobre un espacio muestral. O sea, hasta ahora el concepto que nosotros hemos manejado. Experimento aleatorio, los resultados posibles metidos en un conjunto universal que es nuestro espacio muestral, la variable aleatoria como una función que tiene como dominio los resultados posibles y les asigna un número, ¿verdad? Un número real. Entonces, teniendo esta variable aleatoria, vamos a definir una función puntual. No es casualidad que la llamemos también f de x, f mayúscula. ¿Okay? Esa función puntual, f de x, sobre todo la recta real, ¿verdad? Mediante esta relación que está aquí. F de x es la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que el valor puntual. ¿Okay? Noten la diferencia. Esta x es minúscula y representa a esta x que está aquí. Esta x es mayúscula y se refiere a
la variable aleatoria. ¿Ok? Entonces, esto que tenemos aquí nos permite relacionar a través de esta definición de la probabilidad que ya ustedes manejan, una variable aleatoria, con esta función f mayúscula. Esta función f mayúscula es lo que nosotros llamamos la función de distribución de la variable x. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver esta definición con la definición anterior? Bueno, a través de este teorema vemos la relación. Si esta f mayúscula es una función de distribución de una variable aleatoria x, entonces es una función de distribución según la definición inicial. Ya encontramos que hay una relación entre lo que es una función de distribución matemática y una función de distribución de una variable aleatoria. ¿Cómo? Porque nosotros construimos a través de las probabilidades una función f que satisface las condiciones que habíamos impuesto para que una función se llamara de distribución. Vamos ahora al concepto de función de densidad. Quizás recuerden que cuando les estaba explicando variables aleatorias discretas, les dije que íbamos a manejar un concepto que es el concepto de función de probabilidad. Y que cuando pasáramos a variable aleatoria continua, el equivalente de la función de probabilidad iba a ser la función de densidad. Ha llegado el momento de hablar de esta función. Tenemos una variable aleatoria con función de distribución f mayúscula. Se dice que x es una variable aleatoria continua si existe una función f minúscula tal que para cada número x se satisface esta relación. Es decir, que la f mayúscula es la integral de la f minúscula. Aquí vamos a discutir un poco lo que significa esta expresión. Esta f es la función de distribución de la variable aleatoria, que ya sabemos lo que significa. Es la probabilidad de que esta variable tome un valor menor o igual que esta x que está aquí. Y esta x que está aquí, ¿cómo se relaciona con la integral? Pues porque es el límite superior de la integral. Nosotros esta f mayúscula la definimos como la integral de menos infinito a x de esta función que está aquí. ¿Y por qué estamos usando esta letra t? Para no confundir la variable de integración con el límite de integración. Entonces estamos integrando la función f minúscula, ¿verdad? En una variable t, ¿verdad? Y aquí dejamos bien claro que estamos integrando en esa variable t. Y la estamos integrando desde menos infinito hasta esta x que está aquí. No pierdan de vista eso, porque de ahora en adelante vamos a referirnos siempre a estas expresiones. La función f minúscula es la función de densidad de la variable aleatoria y la función f mayúscula es la función de distribución. Así que de ahora en adelante, cuando hablemos de variables aleatorias continuas y digamos función de distribución, nos estamos refiriendo a la f mayúscula, y cuando digamos función de densidad, nos referimos a la f minúscula. ¿Y cuál es la relación entre ellas? Pues simplemente que la función de distribución se obtiene como la integral de la función de densidad. Y esa relación es importantísima. Una relación que de hecho es importante en matemáticas y seguramente algunos de ustedes ya han estudiado esta relación entre funciones. Ahora bien, cuando nosotros hablamos en un contexto netamente estadístico, generalmente hablamos de f no solo como la función de distribución, sino como la función de distribución acumulada de la variable, para que no se confundan en el término, para cuando vean ejercicios en las guías, en los libros o en internet, les digan, hallemos la distribución acumulada o la función de distribución acumulativa. Bueno, se está refiriendo siempre a esta f mayúscula. Vamos a ver las propiedades. Estas propiedades son muy fáciles de imaginar porque me dice que la función de distribución tiene que ser un número entre 0 y 1, o sea, tiene que tomar valores entre 0 y 1 para cualquier valor real, ¿verdad?, de su dominio, y que debe ser una función no decreciente. Bueno, como verán, eso compagina perfectamente bien con esta definición que dimos de función de distribución, la definición matemática con la que empezó este material. En cambio, las propiedades de la función de densidad son las siguientes. La función de densidad tiene que ser no negativa, es decir, siempre mayor o igual que 0 para cualquier valor de su dominio, y la integral desde menos infinito hasta infinito de la función de densidad tiene que dar 1. Fíjense que como aquí ya no tenemos choques, ¿verdad?, con la variable x, no tenemos problemas en decir f de x,
para hacer la integral. Por ejemplo, estas gráficas representan funciones de densidad. También estas, es decir, se hace esta demostración para que ustedes vean que no tienen por qué ser curvas, ¿ok? A través de segmentos, a través de rectas, yo puedo tener funciones de densidad y pueden estar limitadas, es decir, pueden tomar valores diferentes de cero sobre segmentos acotados o pueden tomar valores diferentes de cero en toda la recta o simplemente en uno de los lados de la recta. Muy bien, una acotación es que cualquier función f pequeña, pues, que satisfaga las propiedades anteriores, es decir, que sea no negativa, es decir, que f de x sea mayor o igual que 0, ¿verdad? Y que la integral entre menos infinito e infinito de esta función de 1, ¿verdad? Va a ser función de densidad de alguna variable aleatoria. No olviden esto porque es muy importante para poder resolver los problemas a los que uno se enfrenta. Ahora vamos a hacer un resumen. Habíamos dicho que f de x, ¿verdad?, se definía como la función de distribución de una variable aleatoria a través de esta relación. F de x minúscula, es la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual que esta misma x. Ahora, calcular esta probabilidad es la integral de la función de densidad entre menos infinito y esta x que está aquí. Analicen muy bien esta expresión porque es fundamental para todos los trabajos que vamos a hacer de ahora en adelante. Función de distribución es la probabilidad acumulada de la variable hasta el valor que indique la función de distribución y en términos prácticos se calcula como la integral de menos infinito a esta misma x, ¿ven? Esta x, que es esta x, que es esta x, de la función de densidad, la integral de la función de densidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hace uno para calcular una probabilidad de una variable aleatoria x, ¿verdad?, que tome valores entre a y b? Así, la probabilidad de que x tome valores entre a y b es la integral de la función de densidad entre a y b. Algo que les voy a decir aquí, que es muy importante que tomen en consideración, sí, y no lo voy a escribir. Si ustedes se fijan que la función de distribución es la integral de la densidad hasta x, entonces hay algo que quiero que piensen. Si yo quisiera calcular esta probabilidad y no tuviera la función de densidad, sino la función de distribución, podría hacer la cuenta muy fácil. Podría ser f mayúscula de b menos f mayúscula de a. ¿Por qué? Porque f mayúscula es la integral hasta x. Y la probabilidad de que x esté entre a y b es la integral entre a y b. Así que piensen que este cálculo también se podría hacer mediante f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Es decir, que podemos trabajar bien con función de densidad como con función de distribución acumulada. Algo interesante que deben tomar en cuenta y no olvidar para no cometer errores en la resolución de problemas es que como la probabilidad la están calculando vía una integral, entonces la probabilidad de que x esté entre a y b inclusive es la misma que la probabilidad de que x esté entre a y b donde solamente se está incluyendo el extremo de la derecha, o también la probabilidad donde solo se incluye el extremo de la izquierda, o también la probabilidad donde no se incluye ninguno de los dos extremos. Es decir, aquí yo tendría el intervalo cerrado AB, aquí tendría el intervalo abierto en A, cerrado en B, aquí el intervalo cerrado en A, abierto en B, y aquí el intervalo abierto AB. Y todos estos cálculos son idénticos. No vayan a cometer el error de decir que si x está entre 1 y 2 y van a calcular la probabilidad, entonces calculan la integral entre 1 y 1,9 o 1,99 o 1,999. No, la integral, porque esta probabilidad se calcula como la integral, y la integral sería el cálculo entre 1 y 2. Y entonces, si ya sabemos cómo construir la función de distribución a través de la función de densidad, es decir, integrando, ¿cómo se construirá, verdad? En términos prácticos.
Bueno, vamos a hacer un ejemplo mediante una función definida a trozos. Imagínense que yo tengo una función de densidad definida en 1, 2, 3 y 4 pedazos. Noten que los 4 pedazos están limitados por los puntos x1, x2 y x3. Es decir que de menos infinito a x1, la función f está definida como esta recta, que es f1. Entre x1 y x2, la función f está definida como esta función que llamamos f sub 2. Entre x2 y x3, la función f está definida como esta función que denominamos f sub 3. Y entre x3 y más infinito, la función f es esta función que llamamos f sub 4. ¿Ok? Entonces, y aquí está el resumen, ¿verdad? De lo que acabo de decir. Véanlo bien, ¿verdad? Que es lo que estoy explicando a través del gráfico. Entonces, ¿cómo construyo la función f mayúscula? ¿Cómo construyo la función de distribución de la variable aleatoria? Así, así como está aquí. Recuerden que teníamos 3 puntos que limitaban a los 4 tramos de la función. El punto x1, el punto x2 y el punto x3. Entonces, la función de distribución para el valor x es la integral de f sub 1, ¿verdad? Entre menos infinito y x. Siempre y cuando x tome un valor entre menos infinito y x1, repito. ¿Y qué pasaría si x fuera un valor más grande que x1, pero no mayor que x2? Ah, entonces fíjense lo que pasaría. Tendría que integrar la función f1 completamente. Es decir, integraría de menos infinito hasta x1. Y después integraría la función f2 desde x1 hasta el valor x que dijimos que estaba entre x1 y x2. Y si el valor x estuviera más bien entre x2 y x3, ¿qué haría? Ok, miren esto. Integraría la función f1 completamente. ¿Qué quiere decir completamente? Entre menos infinito y x1. La función f2 también la integraría completamente. Es decir, la integraría entre x1 y x2. Es decir, entre los dos extremos donde ella estaba definida. Y la función f3 la integraría entre x2 y el valor x. Y recuerden que habíamos dicho que x estaba entre x2 y x3. ¿Ok? Y por último, tendría que integrar completamente f1, f2 y f3 en sus respectivos tramos. ¿Ok? Y la función f4 entre el extremo de x3 y el valor de x. Esto lo van a practicar conmigo con unos ejercicios, si Dios quiere, en nuestras reuniones síncronas. Pero aquí podemos ver un pequeño ejemplo. Este es un ejercicio que está en la guía y la función de densidad está definida así. 0.2 si y está entre menos 1 y 0. Y 0.2 menos una constante desconocida c por y si y está entre 0 y 1. Fíjense que aquí tenemos, bueno, y dice 0 en cualquier otro punto. Entonces fíjense que nosotros tenemos definida esta función en 4 tramos. ¿Por qué en 4 tramos? Bueno, porque la tenemos definida antes de menos 1. Antes de menos 1, la función vale 0. ¿Ok? Entre menos 1 y 0, la función vale 0.2. Entre 0 y 1, la función vale 0.2 menos la constante por y. Y después de 1, la función vuelve a valer 0. O sea que si alguien me pidiera a mí que calculara la función de distribución acumulada, yo tendría que hacer esta cuenta. Si y es menor que menos 1, es decir, si estoy en el extremo de la izquierda, tendría que integrar la función 0. ¿Ok? Eso me va a dar un 0. Si y estuviera entre menos 1 y 0, tendría que integrar completamente, ¿verdad? La función 0, por supuesto que sé que eso me va a dar 0. ¿Ok? Y tendría que integrar el segundo tramo desde el extremo menos 1, ¿verdad? Que es donde está definida la función, que vale 0.2, hasta y. ¿Ok? Si sigo con eso y ahora y está entre 0 y 1, tendría que integrar completamente este pedazo. Sabemos que vale 0, es este mismo que está aquí. Ahora este tramo ya no sería hasta y, sino completamente sería hasta 0. Y el tercer pedazo de función, ¿verdad? Se integraría desde el 0 hasta y. ¿Por qué? Porque 0.2 menos y es la función
si Y es un número entre 0 y 1. Entonces, ese sería el tercer tramo. Y el cuarto tramo, ¿verdad? Ya valdría 1 si Y es mayor que 1. Y ustedes quiero que piensen para la próxima reunión por qué es así. Ahora bien, ya nosotros habíamos dicho que podíamos hallar la función de distribución a través de la función de densidad. ¿Y podemos hallar la función de densidad a través de la función de distribución? Sí, mediante la operación inversa de la integral, que es la derivada. Si tú tienes la función de distribución, o la función de distribución acumulada, como le quieras llamar, y la derivas en la variable, entonces vas a obtener la función de densidad. Bueno, ahora tienen que estudiar los conceptos haciendo los ejercicios de las guías. Yo todavía necesito trabajar con el material de videos donde les explico el concepto de esperanza y varianza de variables aleatorias continuas. Lo voy a preparar en breve para que lo tengan, pero ustedes pueden ir adelantando, revisando los ejercicios, mirándolos para que tengan una idea de lo que se nos avecina de trabajo esta semana. Hasta luego.